Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando y están viendo la presentación, Reiner? Sí, Jaime, se escucha perfecto. Listo, por favor, empecemos la grabación, Reiner. ¿No? Entonces, dando continuidad al tema que venimos tratando, que es anatomía de la bóveda y la base del cráneo, el día de hoy vamos a continuar con el hueso parietal y el hueso temporal que nos quedaron pendientes de la bóveda, ¿sí? El hueso parietal es algo corto, pero el hueso temporal es complejo, es un poquito más largo. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en hueso parietal y temporal y la base del cráneo, que también es mucho más larga, que es como un conjunto de un repaso de algunos huesos de los que hemos hablado, entre otras cosas. Va a quedar en una charla aparte, ¿sí? Que posiblemente la vamos a hacer entonces esta misma semana para complementar entonces el tema, ¿sí? Entonces hoy vamos a tratar de abordar los 50 minutos que nos planteamos o 40, 50 minutos que nos planteamos para las charlas, empezando entonces con el hueso parietal. Un segundo, por favor, que me pasa la presentación. Listo, entonces, empezando con el hueso parietal, tenemos que es un hueso par, eh, conforma lo que es el techo de la bóveda craneal. Va a estar entonces dividido cada uno de ellos por la sutura sagital, ¿sí? Que es la que va, digamos, a darnos un origen o una localización de la línea media. Entonces, en ese hueso parietal vamos a tener una cara externa que va a ser convexa hacia la superficie y otra cara interna que va a ser cóncava, ¿sí? Hacia la superficie. Tenemos entonces en la cara externa, vamos a tener unos incidentes anatómicos, lo que es la eminencia parietal, ¿sí? O el tubérculo parietal. Esta es una de las referencias más importantes de la cara externa del hueso parietal, ya que la utilizamos frecuentemente cuando vamos a realizar abordajes para drenajes de hematomas subdurales hemisféricos, por craneostomía, incluso por craneostomía amplia, dependiendo del tipo de hematoma. En muchas ocasiones, entonces tenemos esa eminencia parietal como referencia, ¿sí? Y dependiendo también de la localización, generalmente vamos a estar 1 o 2 centímetros anterior a esta para hacer el agujero de craneotomía, ¿sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta. También en su cara externa vamos a tener la fosa temporal, que la vimos en la charla anterior, cuando veíamos la articulación con el frontal y con el hueso temporal, del cual vamos a hablar en unos minutos también acá. Y tenemos entonces la línea temporal superior y la línea temporal inferior, en las cuales van a estar insertados la fascia del músculo temporal y el músculo temporal propiamente dicho, ¿sí? Para dar conformación. Ahorita vamos a ver una imagen donde vemos articulado el parietal con el frontal y con el temporal, al igual que el occipital, para complementar, digamos, o recordar algo de la charla anterior. Tenemos entonces que va a tener 4 ángulos y 4 márgenes o 4 bordes, ¿sí? Vamos a tener el ángulo frontal, ¿sí? Con el cual vamos a tener esa unión o esa articulación con el hueso parietal contralateral y con el frontal, también pues unido a lo que es el margen frontal o la cisura coronal, ¿sí? La sutura coronal. De igual forma vamos a tener entonces el margen temporal o margen escamoso, con el cual va a hacer entonces su articulación con el hueso temporal. Esta fosa temporal es importante tenerla en cuenta cuando estamos haciendo, por ejemplo, el abordaje mencionado anteriormente para drenaje de hematomas subdurales, por ejemplo, tener en cuenta dónde empieza la línea temporal superior para, digamos, cuando no sea necesario no interrumpir o no incidir o no dañar, digamos, esa fascia del temporal o el músculo. Importante tener en cuenta el límite y también en su porción más anterior, en el ángulo esfenoidal, donde hace, digamos, articulación con el hueso esfenoidal, el hueso frontal, ¿sí? Y el temporal, ese punto que también lo vimos en la charla anterior. Ahorita vamos a verlo nuevamente en una imagen tridimensional, que es el terium, es un punto craniométrico, que es una charla que vamos a estar viendo la próxima semana. Eh,
Y ese punto cranométrico del terium nos va a dar entonces unas referencias, y cuando miramos ese hueso parietal por su cara interna, vamos a tener que en este punto, que es el ángulo esfenoidal visto desde la cara interna, acá tenemos el punto de articulación, el terium. Vamos a ver que en ese punto anatómico va a ser la salida de la arteria meningia media y sus ramas, ¿sí? Para dar entonces una indicación importante, y va a ser de suma importancia a la hora de nosotros, por ejemplo, enfocar un paciente con un hematoma epidural, por ejemplo, frontovasal de la fosa media, ¿sí? Esta, digamos, es el punto que vamos a tener en cuenta a la hora de nosotros enfrentar, digamos, un abordaje de este tipo, y va a ser, digamos, un punto importante que debemos conocer anatómicamente. Entonces, pasando a esta cara interna del hueso parietal, vamos a tener entonces lo que son los surcos para la arteria meningia media y sus ramas, como lo estamos viendo acá. Y acá vemos igualmente los ángulos y los márgenes mencionados, ¿sí? Acá tenemos, complementando la cara externa, el margen occipital y el ángulo mastoideo, que en un momento vamos a ver también cómo realizan esa articulación con el hueso temporal y occipital. Vamos a mirar una imagen en reconstrucción tridimensional eh, de cómo ese hueso parietal va a hacer la articulación. Miren el punto que les menciono, el terium, ¿sí? Donde hace, digamos, con ese ángulo esfenoidal, la articulación con el esfenoides, con el frontal y con el temporal en este lado. Entonces, miren el punto del terium en forma de H, ¿sí? Importante tener en cuenta entonces, eh, ya digamos que no voy a entrar, digamos, en detalle de qué vamos a encontrar, solamente el punto de la arteria meningia media que les sacamos que acabé de mostrar en la tabla interna. Acá, digamos, la sutura escamosa para la articulación con el temporal, y en una porción más posterior, entonces vamos a encontrar esa articulación que va a realizar con el occipital, y otro punto cranométrico importante que es el asterium, ¿sí? Ese asterium muy importante para, ya que, digamos, teniendo en cuenta, recordando un poquito del occipital, ese, ese, ese inium, ¿sí? Eh, Va a tener, digamos, relación con el seno transverso y el seno sigmoides, que va bajando acá hacia la porción mastoidea, que vamos a ver en el temporal más a detalle, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que es el hueso parietal y todas, digamos, las importancias en neurocirugía de conocer esta anatomía a detalle, ¿sí? Y por eso es importante, pues, conocer, ¿sí? Vamos a entrar entonces al hueso temporal. El hueso temporal, llamado el hueso del tiempo, ¿sí? Por diferentes explicaciones históricas, ha sido llamado de esta manera. Algunas literaturas lo dividen en tres huesos, en tres partes, perdón, tres partes del mismo hueso, el hueso temporal. Tenemos la porción escamosa, que va a tener esa eminencia o ese proceso cigomático, ¿sí? La porción petrosa y la porción timpánica, que en otras literaturas vamos a encontrar que ese hueso se va a dividir en cinco porciones, ¿sí? Entonces, tenemos la porción escamosa, que se sigue mencionando. Tenemos lo que es la porción timpánica y la porción estiloidea, además de una porción mastoidea, ¿sí? Entonces, ya digamos que subdividen, por ejemplo, esa porción timpánica en dos, y subdividen también la porción petrosa. La porción petrosa, que sería esta parte, la subdividen en porción mastoidea y en la porción petrosa propiamente dicha, ¿sí? Entonces, empezando, digamos, desde la escama, vamos a tener, digamos, unos incidentes anatómicos también muy importantes. Tenemos unos márgenes también, el margen esfenoidal para articulación con el esfenoides. Tenemos el proceso cigomático, que se va a unir con el hueso cigomático. Tenemos el surco para la arteria temporal media. Importante tener en cuenta estas referencias, por ejemplo, en el caso de tener pacientes con heridas traumáticas a este nivel. Muchas veces tenemos un sangrado profuso que no para ni siquiera con la sutura, y pues debemos pensar en esos incidentes anatómicos, esas estructuras vasculares que pueden estar comprometidas, y que si no se hace una adecuada digamos, localización de la estructura afectada, pues no vamos a tener una detención del sangrado, ¿sí? En la porción mastoidea, entonces vamos a tener lo que es el proceso mastoideo, ¿sí? El proceso de la mastoides. Vamos a tener el foramen mastoideo, importante, por ejemplo, esta parte del foramen mastoideo, porque vamos a tener el ingreso o la salida
vena emisaria mastoidea, ¿sí? A este nivel. Y es importante, por ejemplo, en el abordaje retrosigmoideo, el cual les voy a mostrar una imagen enseguida de cómo es ese abordaje que les estoy mencionando, de que la localización de esa vena emisaria mastoidea, pues debemos tenerla presente para hacer el abordaje, digamos, 1 centímetro posterior a esa localización, ¿sí? Y tenemos también lo que es la incisura mastoidea, donde vamos a tener inserción del vientre posterior del digástrico, que es uno de los músculos importantes a nivel del cuello, ¿sí? Tenemos entonces lo que es el meato acústico externo. Ahorita vamos a ver un poquito de esa relación anatómica del oído, ¿sí? Del oído medio y del oído interno, llegando hasta el hueso petroso, y el proceso estiloideo, que también es importante. Ahorita vamos a ver cómo se articula, cómo tienes, digamos, los ligamentos para la movilización de la articulación temporomandibular, ¿sí? Pues acá lo que les mencionaba del abordaje retrosigmoideo, acá tenemos la apófisis mastoides y tenemos este nivel que es por donde va a, digamos, a conectarse esa vena emisaria mastoidea con el agujero mastoideo, y que la incisión debe ser 1 centímetro posterior, cuidando esas estructuras pues, de no realizar, digamos, un daño innecesario. Y también vamos a tener en cuenta de una vez esta imagen que es el seno sigmoides. En ese abordaje, por ejemplo, se divide lo que es el meato auditivo externo el tragus en 4 partes, ¿sí? Y en la segunda porción, en el segundo segmento, es el segmento en el cual nosotros podemos hacer, por ejemplo, lo que es la granotomía, para evitar precisamente ese seno sigmoides que va bajando. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona ese seno sigmoides también con el hueso temporal, y que es importante entonces tener en cuenta. Vamos a mirar también una vista tridimensional de ese hueso temporal. Vamos a empezar por la vista externa, ¿sí? Pero tenemos entonces la porción escamosa, tenemos el proceso cigomático, que ya le mencioné, el meato auditivo externo, la porción timpánica y la porción estiloidea, y también podemos ver acá ya cómo vienen saliendo las ramas del facial. Ahorita vamos a ver por ese el abuelo estilomastoideo. También vamos a ver una visión inferior de este hueso, la porción entonces mastoidea, con sus referentes anatómicos que les vengo mencionando. Damos la vuelta, entonces, mire cómo se ve la porción escamosa, ¿sí? La porción petrosa, que no se ve bien desde la cara externa, sino por la cara interna. Eh, Vemos esa porción que les estaba explicando ahorita del seno sigmoides. Miren cómo va bajando el seno por el surco sigmoide, va bajando desde su porción occipital, por el seno transverso, baja por el surco sigmoideo, y ahorita vamos a ver cómo él se va a conectar con el seno cavernoso. Acá vemos entonces cómo va saliendo el seno, el nervio facial y vestíbulo-coclear, que vamos también a mirar en detalle ahorita. Y podemos ver acá también en 3D los conductos semicirculares superior, lateral, superior, posterior y lateral, ¿sí? Y los huesecillos del oído como tal. Es importante tener en cuenta entonces este laberinto óseo que va a estar dentro del hueso petroso, llamado la cápsula óptica. Esa cápsula óptica, entonces, cuando nosotros estamos viendo el tema de fracturas, que por eso estamos viendo este tema antes para que conozcamos esta porción normal o esta anatomía normal, y luego entendamos mucho mejor la parte de fracturas. Entonces, normalmente se viene conociendo hace mucho tiempo las fracturas temporales hipolongitudinales o transversas, ¿sí? En relación, digamos, esta clasificación venía en relación también con ese compromiso de las estructuras funcionales. En este momento ya, digamos que está en desuso el término fracturas longitudinales y transversas, y se viene hablando más de fracturas con compromiso de cápsula óptica o sin compromiso de cápsula óptica, ¿sí? Que es la, digamos, esa estructura o ese canal laberíntico eh, en la porción petrosa del temporal. También es importante mirar entonces de esa porción petrosa, de ese peñasco del temporal, una porción anterior que va a ser llamada el apes petroso. Ese apes petroso, también vamos a ver un poquito acerca de él ahorita, tiene una relación importante, por ejemplo, con lo que es el agujero rasgado posterior, anterior, perdón, corrijo. Mire cómo va saliendo la arteria carótida interna, pues rasgado anterior, agujero rasgado anterior, y pues ella viene en un ascenso, entra por el conducto carotidio y hace un sifón, ¿sí? Dentro del conducto o dentro del hueso de la porción petrosa del temporal, para salir por el agujero rasgado anterior y
continuarse con su porción cavernosa. También vamos a mirar un poco en detalle esa parte, ¿sí? Entonces, este es como una presentación en 3D de ese hueso temporal. Acá para continuar entonces, hablando de esas relaciones anatómicas que el hueso presenta, en ese proceso cigomático del hueso temporal, nosotros vamos a tener lo que son unos tubérculos articulares y una fosita articular para la mandíbula, ¿sí? Que van a conformar la articulación temporomandibular, ¿sí? Como la estamos viendo en este punto. Y vamos a ver entonces todo lo que son los ligamentos, el ligamento temporomandibular que se asocia pues a la conformación de esa cápsula articular, y el ligamento estilomandibular que va desde el estiloides hasta la rama, la porción basal o el ángulo mandibular, que va a ser importante entonces para la apertura ocular, ¿sí? Importante para mostrar entonces este, digamos, comportamiento, esta articulación del hueso temporal también con la mandíbula, ¿sí? Acá seguimos viendo entonces lo que veíamos ahorita en la porción interna o la cara interna de ese hueso temporal. Vemos entonces lo que es la porción estiloidea que se ve desde la parte anterior, ¿sí? El conducto auditivo interno. Vamos a mirar un poco de las estructuras que están relacionadas. Y el peñasco tiene unos bordes importantes, como lo son, por ejemplo, el borde superior de la porción petrosa. Ese borde nos va a servir para hacer una diferenciación entre la fosa media y la fosa posterior, ¿sí? Cuando damos base de cráneo vamos a ahondar un poquito también en eso. Miren el orificio mastoideo que les mencionaba, en la porción mastoidea, por donde va a pasar la vena emisaria mastoidea, y ese surco de senos sigmoides que lo vimos también en una orientación tridimensional y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar los abordajes, especialmente el retrosigmoideo. Eh, También para mencionar acá entonces los bordes que ya vimos, los surcos arteriales que también se presentan, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta entonces esos bordes de la porción petrosa, como no son, por ejemplo, en el borde más lateral, ¿sí? Lateral al borde superior, tenemos lo que es la eminencia arcuata. Esa eminencia arcuata, que va a estar en la parte superior de este hueso, va a hacer referencia al techo de los conductos semicirculares. Entonces, importante también conocerlo para cuando tengamos fracturas de este nivel, pues saber que en ese caso estaría comprometida ya la cápsula óptica, ¿sí? Que es un paciente que requiere de pronto una atención especial y un cuidado integral también por el grupo de otorrinolaringología, que también nos trabaja en conjunto con neurocirugía en este tipo de fracturas, ¿sí? Entonces, continuando acá con lo que le venía mencionando, mira acá cómo viene bajando el seno sigmoides, y ese seno sigmoides va a dar entonces lo que es el seno petroso inferior y el seno petroso superior, que van a entrar a conformar todo lo que es el seno cavernoso, que es una red venosa en el plexo basilar, ¿sí? Este, digamos, seno cavernoso sería un tema aparte, no voy a ahondar mucho en él, pero sí para que miremos entonces esa configuración. Esta es la porción petrosa, ¿cierto? Este es el borde superior del hueso petroso que les mencionaba ahorita, que nos divide la fosa posterior y la fosa media, ¿sí? Y que va a tener relación con el seno petroso superior por su porción más lateral y por el seno petroso inferior por su porción más medial, ¿sí? Entonces, también pues, esta imagen para mostrar, digamos, esa relación del hueso temporal, de la porción petrosa de ese temporal, con el seno cavernoso y el seno sigmoideo que como viene bajando. Acá entonces, para continuar, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral, ¿sí? Entonces acá estamos viendo desde una vista inferior esa fosa mandibular, por ejemplo, para articulación temporomandibular, ese proceso estiloides, que acá se ve mucho mejor, y este orificio, agujero estilomastoideo, que hay que tener en cuenta, que va a estar entonces entre la porción mastoidea y la porción estiloidea del temporal, y por acá va a salir la rama motora del facial. Ahorita vamos a ver entonces cómo ese facial viene saliendo desde el tallo y hace ese recorrido por el temporal, pero este punto pues es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Acá vemos el punto auditivo externo para también estar como orientados en esta parte, y algunos otros puntos importantes, el conducto carotidio, en este punto por donde va a entrar la carótida interna, para luego hacer ese sifón o ese pliegue hacia anterior y salir por el agujero rasgado anterior, para posteriormente pasar entonces a la porción cavernosa.
mirando acá también entonces lo que es el ápex petroso que les mencionaba ahorita, que ahorita vamos a ver un poquito más de él. También tiene una importancia, una relevancia anatómica, anatomopatológica importante, ¿sí? Y pues las demás estructuras que venimos mencionando, ¿cierto? Por acá el orificio mastoideo, que también vimos ahorita, por donde va la vena emisaria mastoidea, que es importante tener en cuenta cuidar ese orificio en el abordaje, por ejemplo, retrosigmoideo, ¿sí? Pues entrando un poco más a esa parte interna del hueso temporal, esta imagen nos está mostrando más que todo el meato auditivo externo, ¿sí? Tenemos pues el conducto auditivo externo y vamos a tener en su porción medial ese límite que va a ser el tímpano, ¿sí? Que va a estar alojado o insertado en lo que es el sputum de Leydig, ¿sí? A nivel superior o el ático, y en la porción inferior el anillo timpánico. ¿Sí? Esto nos va a hacer una división. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, algunas estructuras como las fisuras de Santorini, del conducto auditivo externo, que fácilmente pueden conducir a una infección desde el oído medio hasta la fosa media de la base del cráneo. Es importante conocer esa parte anatómica también. Y vamos a ver también lo que es la porción medial de, eh, de ese conducto auditivo o de ese oído medio, de la cápsula óptica propiamente dicha que les mencionaba ahorita, donde vamos a tener los huesecillos del oído, los conductos semicirculares y esa relación entonces con la porción nerviosa que ya se empieza a denotar, ¿sí? Acá entonces entramos más hacia el oído como tal, tenemos el techo del tímpano, ¿sí? Que vamos a tenerlo pues en la porción superior a ese epitímpano, digamos, la porción de huesecillos la dividen en epitímpano, mesotímpano y hipotímpano. Digamos que no voy a andar mucho en esta parte porque nos interesa más conocer la localización de ese órgano funcional del oído, de la audición, y conocer de que este conjunto, este laberinto óseo, donde va a encontrarse ese órgano de la audición, es el conocido como la cápsula óptica, y que las fracturas, pues en este momento, las fracturas del ápice, de la porción petrosal temporal, pues van a estar clasificadas entonces en si tenemos o no tenemos compromiso de la cápsula óptica, ¿sí? Entonces, para conocer esta parte, ¿sí? Eh, y pues acá tenemos lo que son los conductos semicirculares. Ahorita vamos a ver un poquito más de esa conexión nerviosa del hueso temporal también, ¿sí? Entonces acá vamos a mostrar un poco cómo es ese recorrido del facial a través del temporal. Es importante conocerlo también porque pues dependiendo de la fractura que tengamos, nosotros podemos decir, bueno, este paciente está presentando una parálisis facial periférica, esta fractura coincide, ¿sí? con el trayecto del facial, y también pues vamos a ver unas imágenes imagenológicas, unas imágenes sí, tomográficas para apreciar también esto. Entonces tenemos lo que son los núcleos del facial, el núcleo, aquí estamos a nivel del puente, ¿sí? Donde vamos a encontrar esos núcleos, la protuberancia, el núcleo motor, el núcleo salival superior, el núcleo solitario, que es el que va a recibir la información del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua a través del facial. Y ese facial entonces va a tener cuatro porciones o cuatro recorridos, y es el recorrido a nivel pues del tallo propiamente dicho, el recorrido cisternal, el recorrido por el conducto auditivo interno, ¿sí? Ahí ya entonces empieza a dar algunas ramas, como lo son, por ejemplo, desde el ganglio peniculado, donde vamos a tener que dar el nervio petroso superior, que es el que va a inervación a las glándulas lacrimales, ¿sí? Y vamos a tener, entonces, aparte de esta porción, este recorrido por el conducto auditivo interno, vamos a tener ya lo que es el recorrido extracraneal del facial, que es cuando ya el facial sale con su rama motora por el agujero estilomastoideo, ¿sí? Miren pues la relación entonces también con los conductos semicirculares y con la parte funcional pues del oído. Acá vemos en el fondo de ese conducto auditivo interno cómo se va dando entonces esa relación de la porción nerviosa. Vemos cómo sale el nervio facial, ¿sí? El nervio facial y el nervio vestibular superior, los cuales van a estar divididos o separados del nervio coclear y el nervio vestibular inferior por la cresta falciforme, ¿sí? Y a su vez el nervio facial va a estar entonces separado
del nervio vestibular superior por la barra de Bill, ¿sí? Esas son unas estructuras anatómicas importantes, que es bueno conocerlas y pues también para tener en cuenta. Acá vemos un poco más de ese recorrido del facial, vemos cómo viene con sus diferentes núcleos que ya mencioné, dando entonces, por ejemplo, lo que es el nervio petroso superior, que va a dar entonces inervación a la glándula lacrimal, ¿sí? Vamos a tener entonces el nervio estapedio, ¿sí? Que va a dar entonces inervación al estapedio y al músculo tensor del tímpano para dar una función de amortiguación del sonido. Tenemos también esta rama que es el nervio de la cuerda del tímpano, que nos va a dar una inervación a la cuerda del tímpano propiamente dicha y también a las glándulas salivares, mandibular y sublingual, ¿sí? Y finalmente la porción extracraneal del facial, que es la rama motora, con su rama superior e inferior, que va a dar entonces la inervación motora del facial. Acá en esta también entonces queremos mostrar cómo la carótida interna va haciendo ese ascenso, acá está el bulbo carotidio, va haciendo un ascenso, va dando sus ramas, esta es la porción C1 del segmento carotidio, va dando la carótida externa, ¿sí? A su vez va a dar la arteria maxilar interna y esa maxilar interna va a dar entonces lo que es la arteria meningia media, que vimos ahorita también tanto en el parietal como en el temporal, que va a ser su salida por el terion, ¿cierto? Vamos a encontrar en el punto cronométrico del terion la salida de la meningia media, esta que vamos viendo acá, y aquí pues continuando el recorrido va a entrar entonces la carótida por el agujero carotidio, va a hacer el ascenso por la porción petrosa hacia anterior y adelante para salir por el agujero rasgado anterior, ¿sí? Dando algunas ramas importantes, por ejemplo la arteria faríngea ascendente, ¿sí? Que nos va a dar lo que es la arteria timpánica inferior, y ya en la porción C2, que ya es dentro de la porción petrosa, tenemos entonces la arteria carotidotimpánica, ¿cierto? Ya entrando entonces va a salir hacia el seno cavernoso, ya tenemos la porción C3, que es la porción también, digamos, arteria carótida interna por la porción, digamos, del agujero lacerum, ¿sí? Que también lleva, digamos, esa denominación, y finalmente, pues, la porción cavernosa, que es la porción C4 de la carótida interna, también para mostrar entonces esta relación con la porción petrosa del temporal, ¿sí? Acá entonces vamos a empezar a mirar algunas imágenes, y recordemos que, por ejemplo, para ver hueso, la tomografía cráneo va a ser la que más nos va a ayudar, y para ver tejidos o paquetes nerviosos y todo esto, pues va a ser ya la resonancia, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos cortes este es un corte coronal, vamos a ver desde superior y vamos a ir descendiendo. Vemos el apes petroso, que ahorita vamos a mencionar un poco de él. Vemos entonces también lo que son esas celdillas aéreas mastoideas, ¿sí? Acá podemos ver un conducto semicircular superior. Digamos que nosotros debemos estar familiarizados con esta anatomía y con esta imagenología, porque muchas veces pues tenemos fracturas de este nivel y el paciente inicialmente nos va a llegar a nosotros, va a llegar a neurocirugía, y nosotros de pronto somos los que ya pasamos del paciente a otorrinolaringología, que son de pronto los que de pronto se enfocan un poco más en cuando tenemos compromiso del oído interno y todo esto, pero nosotros somos quienes hacemos el enfoque inicial, entonces por eso debemos tenerlo muy en cuenta. El seno sigmoides, que le mencionaba ahorita, anatómicamente se va a ver acá, y esta es la porción escamosa entonces del temporal, ¿cierto? Acá descendiendo un poco y estamos ya en la porción superior del conducto auditivo interno, ¿sí? Vemos que todavía se ve el apes petroso. Vamos a ver entonces lo que es el atrium mastoideo, ¿sí? Separado del septum de Corner, que va entonces a separar esa porción aireada del hueso temporal, esa porción mastoidea con celdillas, de la porción escamosa de esa porción mastoidea también, ¿sí? Entonces, denominada el septo de Corner, ¿sí? Una estructura anatómica ahí relacionada. Acá vemos la placa del seno sigmoides, también importante conocerla. Si tenemos una fractura de este nivel, pues debemos tener muy presente que ese paciente tiene alto riesgo por la contigüidad con el seno sigmoides de una trombosis, por ejemplo, de senos. Entonces, por eso es importante conocer también esas estructuras anatómicas.
Acá también para seguir mostrando, vamos bajando en los cortes. Acá tenemos lo que es el canal semicircular lateral, ¿sí? Y las estructuras que venimos mencionando. Importante conocer estos, familiarizarnos un poco con estos puntos anatómicos, por lo que les mencioné de las fracturas, que no somos nosotros de los primeros en empezar el manejo, ¿sí? Acá entonces, esta imagen nos empieza a mostrar un poco más de esa cápsula óptica. Miren cómo se empieza a ver los huesecillos del oído, se empieza a ver el ganglio geniculado, por donde va a salir entonces del facial ese nervio petroso superior, ¿sí? Se ven entonces lo que son el canal semicircular posterior en este caso, ¿sí? Algunas estructuras pues importantes. Esta como tal, aquí ya empezamos a ver muy de cerca entonces lo que es la cápsula óptica, ¿cierto? Que les vengo mencionando, ¿sí? Este ya es un corte coronal en el cual pues es importante también familiarizarnos con esto. Acá tenemos el bulbo de la yugular, importante también una relación ahí con el ápex petroso, que ahorita vamos a mirar, y la porción entonces del antromastoideo, ¿sí? Y el foramen estilomastoideo, esto que estamos viendo acá entre la mastoides y la porción estiloides del temporal, por donde va a salir entonces esa porción eh, 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 motora del facial, ¿sí? Entonces, acá también seguimos viendo, digamos, esas porciones importantes. Acá en esta vamos a ver, por ejemplo, lo que es la eminencia arcuata, que les mencionaba en un principio. Esa eminencia arcuata que va a corresponder con la parte superior a los conductos semicirculares, ¿sí? Que lo podemos ver acá, por ejemplo, acá se empieza a ver ya el vestíbulo, ¿sí? Como algunos puntos importantes. Bueno, entonces, pasando a otra estructura muy importante del hueso temporal, como es el ápex petroso. Ese ápex petroso va a ser entonces, va a tener una forma piramidal, igual que el hueso, igual que todo la porción petrosa del temporal, igual que el peñasco. Acá está pintado en morado, ¿sí? Esa porción, ese ápex petroso, entonces va a tener una relación muy importante hacia anterior, con el agujero rasgado anterior que les mencionamos ahorita, por donde sale esa arteria carótida hacia el seno cavernoso. Va a tener entonces una relación importante con el clivus, con el seno cavernoso a este nivel, ¿sí? Con el plexo basilar que les mostré en la imagen, ¿sí? Y va a tener entonces una relación importante también con lo que es el esfenoides. Este ápex petroso es importante conocerlo, ya que, por ejemplo, a nivel anterior y medial al ápex petroso vamos a tener lo que es un repliegue dural que va desde la punta del ápex petroso hacia la porción posterior de las apófisis clinoides posteriores del esfenoides, y ese repliegue nos va a formar un canal, y ese canal es conocido como el canal de Dorello, por donde pasa el sexto par, el abducens. Entonces, lesiones a este nivel o fracturas a este nivel nos pueden producir parálisis faciales, por ejemplo. También, digamos, en su porción medial va a tener una relación con el ganglio de Gasser y con lo que es el K1 de Meckel, ¿sí? Y pues una relación cercana con lo que es el trigémino también. Aparte pues de los nervios relacionados con el conducto auditivo interno, ¿cierto? Entonces, hay algunas patologías que afectan el ápex petroso, como lo son los condrosarcomas de la fisura esfeno-occipital, y también los granulomas de colesterol, por ejemplo, los colesteatomas y algunos tipos de lesiones. Es importante tener en cuenta, y que por eso es importante también conocer esta estructura anatómica. Entonces, acá vamos a ver también ese ápex petroso de la porción anterior. Miren cómo tiene relación con ese canal carotidio, ¿sí? En su porción inferior. Y pues ahí es donde vamos a tener ese sifón carotidio que va a salir nuevamente por el foramen lacerum hacia superior, ¿cierto? Digamos, hacia anterior y superior, ascendiendo, para luego pasar a la porción cavernosa, ¿sí? Entonces, importantísimas esas relaciones. Miren la relación con el foramen oval del esfenoide, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que les estaba mencionando. Esta es la porción anterior, ¿cierto? Esta es la porción del ápex petroso. Miren la relación con el trigémino, miren la relación con el abducens, que viene saliendo por el canal de Dorello, ¿sí? Y con la arteria carótida interna, que viene entrando por el canal carotidio y sale hacia el foramen lacerum o rasgado anterior, ¿cierto? Entonces, también pues una relación importante con los nervios facial y vestíbulo coclear, ¿cierto? Pero entonces a este nivel
donde más nos puede alguna lesión del herpes petroso producir alguna alteración. Entonces acá vamos a ver una imagen entonces de esta porción. Acá tenemos entonces lo que es el herpes petroso, ¿sí? Por acá viene saliendo entonces la relación con el abducens y pues vamos a ver, esto es digamos una imagen normal que normalmente veríamos, mira la relación que tiene con el esfenoides, ¿sí? Acá vemos lo que es el seno esfenoidal, por ejemplo, con algo de secreción, para ubicarnos, digamos, anatómicamente, y el resto de la porción petrosa con la parte de las celdillas adheridas mastoideas que también vimos ahorita, ¿cierto? Esta imagen entonces ya nos muestra lo que es un condrosarcoma de la fisura petrooccipital, de ese nivel, de esa unión del hueso occipital y el apes petroso. Entonces miren cómo se ve el apes petroso de un lado sin alteración y acá cómo se empieza a ver ya esa alteración. Igual acá en una imagen por resonancia magnética, en un corte axial. Esta es una imagen en T2. También miren cómo se ve hiperintensidad entonces de la lesión a este nivel del apex petroso, ¿sí? Eh, bueno, yo creo que ahí nos dio el tiempo preciso. Tenemos 50 minutos. Entonces, vamos a parar acá en este punto para escuchar de pronto aportes o algunas dudas que tenga el personal conectado. Ok, Jaime, gracias. Una pregunta, Jaime. Mencionaste muchas veces el agujero mastoideo, que es importante, pero quirúrgicamente, cuando lo identificas, ¿qué te orienta y cómo manejas el sangrado allí y qué debes hacer cuando identificas el agujero mastoideo cuando estés haciendo abordaje de retroceder? Anatómicamente, ¿cómo tú ves? Bueno, digamos que la ubicación sería ubicar la porción del ápice mastoideo, ¿sí? Y vamos a tenerlo aproximadamente 1 centímetro superior en el borde posterior del ápice, ¿sí? Cuando lo identificamos en cirugía, pues la idea sería, pues primero que todo, en la incisión, cuando planeamos la incisión, debemos tratar de hacerla 1 centímetro posterior a ella, y cuando identificamos el agujero mastoideo, debemos entonces también sellarlo, puede ser con cera ósea, por ejemplo, para evitar lo que son las fístulas paradójicas también a este nivel de la mastoides. Bueno, a nivel de un foramen, la fístula paradójica ahí no ocurre. Lo que puede ocurrir es un embolismo aéreo si abres mucho, porque ella va Exacto, directamente y sí. se comunica con el seno, con la unión entre el seno transverso y el seno sigmoide. Generalmente ella es una vena emisaria y llega directamente a esa unión. Entonces, cuando es muy grande, a veces llegan a ser agujeros muy grandes. Uno tiene que sellarlo y tratar de trabajar detrás, porque ya sabes que hacia adelante estás metiéndote en el seno. Entonces, la ubicación es que cuando tú sabes que estás, como dices tú, identificándolo, vamos a trabajar detrás para no irte directo al seno. ¿Ok? Bueno, la parte del lóbulo del hueso temporal, un seminario de hueso temporal no es suficiente. Nosotros hacemos talleres de hueso temporal que pueden durar hasta una semana. O sea, estudiar la anatomía del hueso temporal no es tan sencilla. Hay muchas variaciones, las angulaciones son un poco diferentes en algunos pacientes. El agujero mastoideo es muy variable en forma. Tratar de ubicar, por ejemplo, los abordajes que hacemos trocoideos o los Bueno, se le escucha entrecortado. dando profundidad. ¿Se escuchan? Disculpen, estoy manejando. Que realmente este tipo de abordajes del hueso petroso son abordajes de mucha calma y de muchas profundidades. Uno más o menos tiene que familiarizarse con qué estructura vas encontrando en cada punto, porque hay estructuras que van variando, son como capas de hueso. Algunos huesos son diferentes en la neumatización y por ende uno tiene que ir familiarizando y cada hueso temporal es diferente al otro. Entonces los abordajes transpetrosos por eso son tan complejos y uno nunca termina de aprender de hueso temporal. Indudablemente tener en cuenta que en la parte superior, la cara que mira la fosa media, muchas veces allí puede haber erosión. Recordemos que la carótida, su porción larga, petrosa, está ubicada allí y a veces puede estar dehiscente en un abordaje quirúrgico. Muchas veces
tú no encuentras el techo del hueso petroso completo, sino que encuentras la carótida ahí mismo. Y eso es importantísimo en algunos abordajes de tumores, porque si no lo tienes en cuenta, te puedes llevar la carótida nada más levantando el lóbulo temporal. ¿Ok? Entonces, muchas veces la parte dehiscente de la carótida se puede ver a través de la parte superior del hueso petroso. Y es importante tener en cuenta. ¿Qué otra recomendación así en los abordajes transpetrosos? El peeling, por ejemplo, el peeling de fosa media que nosotros hacemos para hacer el abordaje del seno cavernoso. Siempre uno va palpando el hueso petroso por encima, pero es importante tener en cuenta allí esos cambios anatómicos que se pueden dar, sin que necesariamente sean patológicos. La dehiscencia del techo de la carótida. El agujero rasgado puede ser tremenda escotadura. ¿Qué más así de recomendaciones? Bueno, básicamente es, hueso parietal realmente no es complejo, el hueso parietal es lo más sencillo que hay y no tiene muchas variaciones, excepto los huesos sesamoideos que pueden aparecer allí, también le llaman huesos wormianos, ¿no? Que también pueden dar algunas variaciones anatómicas, wormianos. Entonces, son algunos detalles que anatómicamente siempre tenemos que tener en cuenta. Y tener en cuenta que en los niños, estas 3 porciones que tú mencionas, Pues se le fue la voz, no se escucha. aló, Ahí ya se le escucha. aló, ¿me escuchan? Sí, ahí ya se escucha. Sí, es importante tener en cuenta que son 3 puntos de osificación distintas del hueso temporal y que por ende en los niños pueden dar la falsa idea de fractura, ¿ok? Entonces, importante tener en cuenta esta división del hueso temporal que se puede ver allí con diferentes, con la separación de su desarrollo. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Aló? ¿Aló, Jaime? Hola, profe, sí, le escucho. Esperando a ver si de pronto, no sé, el doctor Domínguez o el doctor Claudio por ahí de pronto, o Santiago. ¿Listo? Bueno, Jaime, entonces continuamos. Dejemos allí. Me parece interesante, Jaime, la próxima. Colócate, bueno, no sé si vas hubiera sido importante en la presentación cuando hablas del origen de esos puntos de osificación distintos del hueso temporal, mostrar también un TAC de un niño, porque si quieres en la próxima muéstrate para que veas cómo algunos huesos al tener puntos de osificación distintos y se van fusionando en su desarrollo, pueden dar esas falsas fracturas, ¿oíste? Entonces sí es bueno repasar anatómicamente que esos no son sino simplemente suturas que se van a ir cerrando. Perfecto, profe, sí. Entonces, en base del cráneo, que es la que sigue ahorita, voy a mirar también en la parte pediátrica, a ver cómo Te vamos a ir agradezco. haciendo la correlación. Y también también en la de fracturas, también ahí vamos a hacer la diferenciación entre una sutura, entre un seno, entre una fractura, ¿cierto? Mira, y lo importante es para poder entender cómo las fracturas ocurren, es entender los puntos de debilidad del hueso. Precisamente los puntos de debilidad del hueso Hola, profe. precisamente, sí, Sí, ahí le escuchamos. sí, los puntos de debilidad del hueso temporal, precisamente para uno poder entender por qué las fracturas ocurren en ciertos puntos y no en otros. ¿Cuáles son las partes más gruesas del hueso temporal y las más frágiles?
Y eso está estudiado. Precisamente los mecanismos del trauma te conllevan a cierto tipo de suturas en ciertos puntos, cierto tipo de fracturas. ¿Ok? Perfecto, profe. Claro que sí. Bueno, pues. Listo, Jaime, No, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.